Ya, ahí está grabando. Entonces, bueno, resumen de las clases anteriores, de lo que hemos visto hasta ahora en calor y temperatura. Vimos las escalas termométricas. Recuerden que entra la escala absoluta Kelvin y la escala relativa que entra es Celsius. Ya esas dos escalas son las que están en el temario y tienen que manejar la conversión. Ya saber convertir de Celsius a Kelvin y viceversa. Recordar que Kelvin siempre va a ser más grande porque no hay ceros en Kelvin. Siempre es positivo. O sea, claro, el cero es una temperatura imposible de alcanzar, el cero absoluto, ¿se acuerdan? Entonces, no puede haber en la práctica un cero Kelvin y menos van a haber valores negativos para la escala absoluta Kelvin. ¿Ya? Entonces, acuérdese siempre, Kelvin es siempre más grande porque no hay negativos. Entonces, si quiero pasar de Celsius a Kelvin, tengo que sumar 273. ¿Ya? Y si quiero ir de Kelvin a Celsius, en Kelvin siempre es más grande, entonces tengo que restar 273. ¿Ya? Siempre recuerde eso. También vimos transmisión de calor, las formas de transmisión de calor por el video del conejito. Aquí radiación, voy a marcar para que quede. Acá esta es radiación, conducción y acá tenemos convección. Ya en el caso de que el conejito eh, le acercamos el secador de pelo, ahí sería convección. Ya ahora, por ejemplo, tengo una estufita ahí en la casita, sería convección, cómo se transmite el calor de la estufa al ambiente, ¿ya? Porque la estufa calienta las moléculas de aire que hay cerquita nomás, pero estas suben, baja el aire frío y así se forma una corriente de convección que calienta casi toda la casa, ¿ya? Sí, calienta como el primer piso nomás, no, no alcanza a calentar toda la casa, pero gracias a la convección es que no estoy pasando tanto frío, ya, por ejemplo. También vimos dilatación térmica y ojo acá que esto entra cualitativamente, ya, o sea, no se tiene que aprender las fórmulas, solo tiene que manejar que a mayor cambio en la temperatura, mayor va a ser la dilatación, o sea, la diferencia de volumen, ¿sí? ¿Qué más? Mientras mayores las dimensiones del cuerpo, mayor va a ser el cambio. ¿Sí? Por ejemplo, si este lapicito de metal se dilata, se va a dilatar un poquitito, ¿sí? Chiquitito. Pero, ¿se acuerdan del ejemplo de la Torre Eiffel? Entonces, la Torre Eiffel, como es más alta, se va a dilatar, o sea, va a aumentar su largo más que este lapicito, ¿sí? Porque la dilatación va a ser proporcional a las dimensiones originales del cuerpo, ¿sí? ¿Y qué más? Hay algo que se llama el coeficiente de dilatación que depende del material. O sea, hay materiales que se dilatan más que otros, ¿sí? Esto tienen que manejar, ya solo conceptual, porque se mide cualitativamente, no cuantitativamente. También tienen que manejar el modelo cinético de la materia, ¿sí? O sea, eh, que en sólidos las moléculas están vibrando en el lugar y si aumenta la temperatura, vibran con mayor amplitud. ¿Qué más? Que en los líquidos estas moléculas se mueven un poquito más y que si aumenta la temperatura del líquido, estas partículas se van a mover más rápido. Y también tienen que manejar que en el caso de los gases, las partículas se están moviendo más alocadas, ¿sí? Y si aumenta la temperatura del gas, estas partículas se van a mover aún con mayor velocidad. ¿Sí? A eso se refiere manejar esto del modelo cinético de la materia en relación con el estado térmico de materiales. Sí, todo en términos cualitativos. ¿Qué veremos hoy? Hoy nos vamos a centrar en la conservación de la energía, ya en términos de calor cedido, calor absorbido,
Y también vamos a ver calor latente y cambios de fase. Ya aquí cambios de fase es cambios de estado. ¿Sí? Los que vieron en básica cuando eran chiquitos, fusión, solidificación, vaporización. En esto nos vamos a centrar hoy. ¿Sí? Eh, son poquitos temas. Espero que no se les haga difícil, ¿ya? O que no se les haga tedioso. ¿Ya? Vamos a partir con este concepto de capacidad calórica. No se lo aprenda de memoria. Ya, esto se lo comento para que se vaya interiorizando con los conceptos de calorimetría. No está en el temario, pero quiero que lo manejemos porque nos va a ayudar a desenvolvernos mejor en este tema de calor y temperatura. ¿Ya? ¿Qué es la capacidad calórica? Bueno, capacidad es como cuánto puedo tener, ¿cierto? Si tengo un vasito con poca capacidad, es porque cabe poco líquido. Y si tengo un vaso con harta capacidad, con mayor capacidad, es porque puede contener mayor líquido, ¿sí? Ahora, capacidad calórica, piensen lo mismo, pero con calor, o sea, energía, ¿sí? Capacidad calórica es cuánta energía puede absorber para sufrir cierta variación de temperatura. Eh, entonces, ese es el concepto, ya como explicado en simple, sin tecnicismos, ¿ya? Ahora, específicamente, utilizando los conceptos físicos, podemos decir que la capacidad calórica es la cantidad de calor que un cuerpo debe absorber o ceder para elevar o disminuir respectivamente su temperatura en 1 grado Celsius. Sí, o sea, cuánta energía necesita para variar su temperatura 1 grado Celsius. ¿Sí? Y si quiere definirlo alternativamente, eh, cuánto calor necesita para variar su temperatura en 1 Kelvin. ¿Sí? 1 Kelvin o 1 grado Celsius. ¿Sí? Porque estos intervalitos entre Celsius y Kelvin eh, son similares. ¿Ya? Si aumenta 1 grado Celsius, aumenta 1 grado Kelvin. ¿Sí? A eso me refiero. Entonces, ese es el concepto de capacidad calórica. Si es cuánto calor necesito para variar la temperatura. Entonces, pregunta, ¿qué posee mayor capacidad calórica? ¿Un vasito con agua o una piscina? Piensen, ¿qué necesita más calor para variar en 1 grado Celsius su temperatura? ¿Qué necesita más calor? ¿El vasito con agua o la piscina? Perfecto, Julie. La piscina, por la cantidad de agua. Muy bien. Porque claro, el vasito, si quiero variar su temperatura en 1 grado Celsius, bueno, lo pongo cerca de una llamita y se va a demorar poco en aumentar 1 grado Celsius. Pero toda el agua de la piscina, o sea, yo puedo poner, eh, no sé, planchitas, se me ocurre, en la superficie para que calienten el agua. No lo hagan en casa, suena peligroso. Y aún así no voy a poder aumentar en 1 grado Celsius rápido, porque es demasiada agua. Entonces, a eso va el concepto de capacidad calórica. Mientras más cantidad o masa, para usar el lenguaje más técnico, pero mientras más cantidad o masa tengo, más calor necesito para aumentar en 1 grado Celsius la temperatura de esta masa. ¿Sí? En cambio, si tengo una masita chiquitita, con poquita energía, aumenta en 1 grado Celsius. ¿Sí? Entonces la capacidad calórica depende de cuánto material tengo. Ahora, quisiéramos una característica de los materiales que no dependiera de la masa. ¿Sí? O sea, que el agua tuviera un valor específico, la madera otro, etcétera. Entonces, ¿qué hacemos para que no influya en la masa? Dividimos por la masa,
¿sí? Y así tenemos el concepto de calor específico, ¿sí? El calor específico, misma definición, pero para un gramo, ¿sí? O sea, es la energía que necesita un cuerpo para aumentar o disminuir en 1 grado Celsius su temperatura, pero con la diferencia de que es 1 gramito de sustancia, ¿sí? O sea, comparo el agua del vaso, pero 1 gramo, ¿sí? 1 gramo del agua del vaso. ¿Cuánto calor necesita para variar su temperatura? Un valor A, digamos. Aquí voy a rayar. Digamos que necesita A calorías para aumentar en 1 grado Celsius 1 gramo del vaso, o sea, del agua del vaso. Y tomamos 1 gramito de el agua de la piscina y nos preguntamos cuánto calor necesita para variar su temperatura en 1 grado Celsius. Entonces, también va a necesitar A, ¿sí? Porque son la misma sustancia, ¿sí? Entonces, 1 gramo de el agua del vaso necesita el mismo calor que 1 gramo de agua de la piscina, porque los dos son agua, ¿sí? Entonces, con este concepto, calor específico, podemos caracterizar los materiales sin necesidad de tener como una variable relevante la masa, ¿sí? O sea, el calor específico de 1 gramo de agua va a ser el mismo calor específico que 1000 gramos de agua, ¿sí? O sea, para cada material tenemos un calor específico, ¿sí? Y se define como el calor que necesito para variar la temperatura en 1 grado Celsius. Consejo, aprendas esa definición, ¿sí? Si bien para la PAES no son necesarias tantas fórmulas, sí son necesarias varios conceptos, diría yo. Ya, o sea, manejando los conceptos les va a ir bien. ¿Sí? Entonces tienen que manejar los conceptos. ¿Dudas con calor específico o capacidad calórica? Aquí les dejo la diapositiva. Ninguna. La idea es que sepan diferenciar, ¿sí? O sea, capacidad calórica depende de la masa. Calor específico no depende de la masa, ¿sí? Y para los dos es cuánto calor necesito para variar en 1 grado Celsius eh, la temperatura, ¿sí? Solo que en el caso del calor específico no importa cuánta masa yo tenga, ¿sí? Porque siempre va a ser respecto a un Profe, gramo. Dígame. ¿cuáles son las fórmulas de ese de calor? Es que, o sea, llegué hace poquito y como que estoy viendo todo esto, pero se me olvidaron algunas cosas. Ah, ya, mire, en calor no hemos visto ninguna fórmula, sí, porque estamos como desde el enfoque y el temario de la PAES, que por ejemplo, dilatación térmica, ya no entran las fórmulas, porque en el temario aparece que el estudiante tiene que manejar esto de la dilatación térmica de manera cualitativa, ¿sí? Entonces tiene que manejar que mientras más grandes son las dimensiones del objeto, más se va a dilatar, ¿sí? Como el ejemplo del lápiz, ¿sí? El lápiz se va a dilatar un poquitito, pero la Torre Eiffel 5 centímetros, ¿sí? Porque las dimensiones son más grandes. Cosas así tienen que manejar. Aquí en esta clase vamos a ver una fórmula, ¿sí? Que no está en el temario, pero igual se las voy a presentar en caso de. ¿Sí? Hasta ahora, solo conceptos. No hemos visto fórmulas en la unidad de calor y temperatura, solo la fórmula de onda, que sí o sí se la tiene que aprender, porque está en el temario explícitamente. Y todos los años, hasta el año pasado, entra ejercicio donde tiene que aplicar que la velocidad de una onda es igual a la longitud de onda por la frecuencia. Esta fórmula se la tiene que aprender sí o sí.
Sí, porque históricamente ha entrado en la prueba y no sé si este año sea la excepción, no creo, lo dudo porque está en el temario. Sí, así que aprendas esta fórmula. ¿Qué otra fórmula? Vimos ondas, estamos en calor y temperatura. Ah, y acá calor y temperatura, CTM, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Maximiliano del año pasado. Que el calor CTM, o sea, el calor va a ser igual al calor específico del material por la diferencia en la temperatura que experimentó el material multiplicado por la masa del material que estamos estudiando. ¿Sí? Esta fórmula la vamos a ver ahorita, ¿sí? Así que paciencia. No sé si tiene alguna otra duda, Catalina. No sé si está perdida con algo. ¿No? No, profe. Ya, súper. Cualquier cosa nos dice. Ya, entonces, eso, tienen que diferenciar de que calor específico es el calor que necesita para aumentar en 1 grado Celsius o disminuir en 1 grado Celsius 1 gramito. ¿Sí? Entonces, da lo mismo si es el agua de la piscina o el agua del vaso o el agua de la llave, da lo mismo, porque siempre voy a considerar 1 gramito. ¿Sí? Entonces, podemos decir que es independiente de la masa el calor específico, ¿sí? Solo depende del material. Siguiente tema. Ahora sí vamos encaminándonos a esta fórmula que se tienen que aprender para calor y temperatura. Ah, Catalina, me acordé. Otra fórmula que sí o sí se tienen que aprender es la fórmula para pasar desde grados Celsius a Kelvin y viceversa. Pero se aprende una y ya. Entonces apréndase que si tiene los grados Celsius o la temperatura en grados Celsius y quiere pasar a Kelvin, bueno, Kelvin no hay negativos, siempre más grande, entonces a los Celsius, que va a ser un número más chico, le vamos a sumar 273. Sí, y así obtiene la temperatura en Kelvin. Entonces tiene que aprenderse de que para pasar de Celsius a Kelvin tengo que sumar 273. Sí, apréndase, 273. Profe, ¿por qué 273? Ah, ese es el factor de conversión. Sí, porque, claro, para la escala Celsius, el 0, el punto de congelación del agua, y el punto de congelación del agua en Kelvin es el 273. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? También se consideraron como referencias la ebullición del agua, o sea, y esto ocurre a los 100 grados Celsius o 373 Kelvin. Entonces, si nos damos cuenta, los 100 son los 373, los ceros son los 273, o sea, los eh, intervalos que hay entre medio son los mismos. ¿Sí? Entonces, por eso es simplemente sumar 273. ¿Ya? Sumo 273 y ya. Ese es el factor de conversión. ¿Sí? Eso. Entonces, eso se tiene que aprender. Para pasar de Celsius a Kelvin, sumar 273. Y bueno, de Kelvin a Celsius es restar. ¿Sí? Porque Kelvin siempre va a ser más grande, entonces si quiero obtener un número más chico, que sería el Celsius, tengo que restar 273. ¿Sí? Y eso sería todo lo de fórmula. Mi consejo es que para física no estudie con formulario, sino que con una guía de conceptos, ya, o sea, recordar los conceptos, definirlos físicamente, y eso diría que les ayudará más que el formulario. ¿Sí? Porque no hay ejercicios del tipo resuelva tal cosa o encuentre tal, así como de aplicación, son escasos los ejercicios, son más ejercicios de comprensión, de análisis, de evaluación, de habilidades superiores, en resumen. ¿Sí? Así que ese es mi consejo. No haga como antiguamente, porque antiguamente servía en la PSU tener formulario.
y aprenderse la fórmula y saber usarla, no. Ahora no creo que les sirva, esa no es una buena modalidad de estudio que les aconseje porque la prueba se está centrando más en otras habilidades, ¿sí? O sea, no conocer, poquito aplicar. Entonces, mi consejo es que maneje los conceptos, ¿sí? Por ejemplo, calor específico, bueno, el calor necesario o la energía necesaria para variar la temperatura en 1 grado Celsius. Sí, ese concepto lo tiene que manejar. ¿Sí? Ese es mi consejo. ¿Ya? Sigamos acá. Equilibrio térmico. ¿A qué se refiere con equilibrio térmico? Bueno, pasa que cuando uno pone en contacto térmico un cuerpo frío con uno caliente, no sé, imagine esta manzanita, ¿ya? La manzanita está fría y mi mano está a mayor temperatura. Entonces, si ponemos en contacto térmico, así, ¿qué va a pasar? Va a haber un flujo de energía, o sea, de calor, desde mi manito, que está a mayor temperatura, hacia la manzana, que está a menor temperatura. Siempre el flujo natural es desde el cuerpo más caliente al cuerpo más frío. ¿Sí? Ese es el sentido en el que se va a mover la energía, ¿sí? En que se va a transmitir, mejor dicho, la energía. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? Yo toqué esta manzanita harto rato, hubo contacto térmico y luego de algún tiempo, mi mano con la manzana van a estar en equilibrio térmico. ¿Qué significa eso? Que ambas van a alcanzar la misma temperatura, o sea, la temperatura de equilibrio térmico. ¿Sí? Si yo ahora traigo un termómetro y mido acá mi manito y la manzana, voy a encontrarme que están a la misma temperatura. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere equilibrio térmico. ¿Sí? De que dos cuerpos en contacto térmico siempre va a fluir calor desde el cuerpo más caliente al cuerpo más frío. Y recuerden que calor es energía en tránsito. ¿Sí? Calor no es lo mismo que temperatura. Calor es energía en tránsito. Entonces, el equilibrio térmico eh, se mueve esta energía del más caliente al más frío y quedan con la misma temperatura. ¿Sí? Aquí hay un diagramita. Aquí. Aquí hay un diagramita donde se mezclan dos sustancias, ¿sí? Un material a mayor temperatura y uno a menor temperatura. Supongamos que los dos son agua. Entonces, ¿qué va a pasar? Como yo estoy mezclando estas sustancias, va a ser equivalente como si el agua caliente se pusiera en contacto con el agua fría y el agua caliente le transmitiese calor al agua fría. Sí, va a ser equivalente. Entonces, el agua caliente le va a ceder energía al agua fría. Supongamos que le cede Q, ¿sí? Una magnitud Q de energía, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? El agua fría va a recibir toda esa energía. O sea, el agua fría va a recibir Q también. Sí, no sé, yo les puse Q, pude haberle puesto cualquier nombre, ¿sí? A, B, etcétera. Pero ¿qué es lo relevante acá? De que si el agua caliente cede A, el agua fría recibe A, ¿sí? Eso es lo relevante, de que todo lo que cede uno, lo absorbe el otro, ¿sí? ¿Y por qué podemos asumir esto? Porque para efectos prácticos de la prueba, esto va a estar aislado térmicamente,
¿sí? O sea, no va a haber intercambio de energía con el exterior. Entonces, todo lo que cede uno es lo que absorbe el otro, íntegramente, ¿sí? Eso es lo importante de acá. El calor cedido es igual al calor recibido. Y ahora viene la fórmula. ¿Se acuerdan? El calor, lo voy a anotar acá, el calor CPM, ¿sí? Ahora, fíjense que la C es chiquitita, o sea, es el calor específico. Entonces, el calor cedido va a ser igual a el calor específico de la sustancia que cede calor por la diferencia de temperatura de la sustancia que cede calor por la masa, ¿sí? Por la masa de la sustancia que cede calor. ¿Sí? Y consejo acá, pura para, sí, todo tabulado, ya, para que sepa qué es cada cosa, ¿sí? Y el calor de allá, lo mismo, CPM, pero llamémosle B, CB, delta TB y M, la masa de B. Acá Catalina pregunta, ¿cómo se saca esa diferencia? Si esa diferencia, siempre que ustedes en física vean delta, va a ser diferencia y siempre va a ser esa cosa final menos esa cosa inicial. O sea, el delta de temperatura es la temperatura final menos la temperatura inicial. ¿Sí? Así sacamos esa diferencia. Y Julie, súper bien. Julie dice, profe, ¿el calor cedido por la sustancia es buscando el equilibrio? Sí, totalmente, súper bien. Acá el universo tiende al equilibrio, ¿sí? En particular, el equilibrio térmico, ¿sí? Siempre, siempre, es súper natural. Por eso, que si estamos en la casa calentitos y abrimos la puerta, se enfría la casa. ¿Por qué? Porque siempre el calor va a fluir desde lo más caliente a lo más frío. Sí, entonces abrimos la puerta y ya se enfrió la casa. ¿Sí? O otro ejemplo, eh, si vamos en un bus, ya en un bus con las puertas todas cerradas, vamos acalorados, abre las puertas y hay un flujo de aire, la masa de aire caliente se mueve donde está la masa fría y viceversa, y ya se refresca un poquito el bus, ¿sí? Aquí, entonces sí, Julie, siempre, siempre, siempre eh, pasa que el cuerpo más caliente cede calor buscando ese equilibrio, ¿sí? Y ocurre naturalmente, ¿sí? Así que... Ah, sí, y lo que dice Catalina, bueno, dice que es la ley de la termodinámica, sí, y dice, lo normal es que tienen que decir, sale el calor, a que siempre dicen, el frío entra. Sí, eso es verdad. Eh, claro, suelen decir, cierra la puerta que entra el chiflón, ¿cierto? Que entra el frío. Eh, claro, y pasa que el calor fluye desde lo más caliente a lo más frío. Pero ¿qué argumento podríamos decir ahí para defender nuestro cierra la puerta que entra el chiflón? ¿Qué podemos decir? Que hay una masa de aire caliente que sale y como hay convección, una masa de aire frío entra. Entonces, no está del todo incorrecto decir cierra la puerta que entra el chiflón. ¿Ya? Así que ahí tenemos argumentos para defender esas frases. ¿Ya?
Claro, porque se produce una corriente de convección. Sí, recuerden que la convección era la masa de aire caliente sube, la fría baja y así. Sí, esa es la convección. Eh, eso. Ya. Estaban interesantes sus comentarios. Súper. Ya, creo que los contesté todos. A ver cómo se saca la diferencia. Sí, sí, sí. Ya. Súper. Cualquier duda, ahí la escriben o comentarios. Sí. Aquí. Ah, Catalina, eso es otra cosa. Esas, respecto de la presión, sí, que claro, Catalina pregunta, ¿y cómo funciona eso de un avión cuando entra aire fuerte? Y claro, ahí están involucrados otros temas que es la presión. Tiene más que ver con fluidos, que antiguamente entraba en la PSU, pero ahora en la PAES solo dejaron presión, ¿sí? Entonces podemos relacionar de que, claro, la cabina del avión está presurizada, o sea, tratando de mantener la presión igual a la presión atmosférica. No se logra 100%, ¿sí? Por eso igual se tapan los oídos, pero se intenta, ¿sí? Eso se intenta en los aviones, pero tiene que ver con la presión, ¿sí? Pero ¿sabe qué? Con la presión pasa exactamente lo mismo, ¿sí? O sea, si tengo una presión en un avión, se abre una puerta, va a haber un flujo pero inmediato porque las presiones van a tratar de igualarse, ¿ya? Y eso también es natural. Lo mismo que un globo. Si uno infla un globo, lo suelta y se sale el aire porque las presiones intentan igualarse, ¿sí? Pasa lo mismo que con la temperatura, ¿sí? Que tienden a igualarse al equilibrio, ¿sí? Y bueno, recordando acá lo del equilibrio térmico es cuando llegan a equipararse las temperaturas, ¿sí? O sea, las temperaturas finales de, de ambas sustancias son iguales, ¿sí? Sigamos acá, desmenuzando esto del calor CTM. Acá ya escribimos una expresión para el calor que cede esta sustancia A, ¿sí? Llamémosla el calor que cede A. Y acá la sustancia que recibe B, llamémosle Q sub B. Entonces tenemos todo tabulado, todo bonito ya. Y como preguntó Julie, acá el delta T lo calculamos así, o sea, final menos inicial. Entonces eh, el calor de la sustancia A me quedaría el calor específico de la sustancia A y voy a desmenuzar esto en temperatura final menos temperatura inicial. Pero ¿qué pasa? Que la temperatura final de A es la misma temperatura final de B, ¿sí? Entonces me quedaría temperatura final menos temperatura inicial de A y por la masa. Y acá lo mismo, vamos a hacer lo mismo con B, calor específico de B, temperatura final, que es la misma temperatura final que A, y le restamos la temperatura inicial de B, ¿sí? Y la masa de B. Ahora, paso clave. Pensamos, el calor de A es igual al calor de B. Bueno, en cantidad sí, porque imaginen que la manzana es el calor cedido. Entonces, mi lápiz es el que recibe, ¿ya? Entonces, mi temperatura es mayor y le cedo calor al lápiz. Entonces, lo que cedí es lo mismo que recibió el lápiz. Se recibió lo mismo, ¿sí? Lo que yo cedí es lo que recibió él. Pero ¿cuál es el detalle? Recuerden que en física hay algo que se llama sentido, ¿sí? O sea, para allá no es lo mismo que para acá. O sea, hacer esto
no es lo mismo que hacer esto. ¿Sí? O sea, yo estoy perdiendo, estoy cediendo energía, mi temperatura está disminuyendo. Pero si hacemos esto, ahí mi temperatura está aumentando, ¿sí? Estoy recibiendo más energía. Entonces no es lo mismo dar que recibir. ¿Y cómo hacemos esa diferencia? Con un signo menos. Entonces el cuerpo más caliente cedió. Entonces podemos decir que menos el calor de A, ¿sí? Porque perdió. Entonces lo que perdió A va a ser igual a lo que recibió el B, ¿ya? Y por eso hacemos esta corrección del signo menos, ¿sí? Porque en verdad el A se dio calor, ¿sí? Y el B recibió calor. Entonces técnicamente no son iguales iguales, difieren por el signo y por eso hago esta corrección, ¿sí? Es como decir, menos 6 es lo mismo que 6. Ahí, pero ¿cómo no? No son iguales. Claro, los dos están a la misma distancia del cero, pero son diferentes, o sea, uno es 6 y el otro es menos 6. Lo mismo pasa con el calor. Entonces, ¿cómo igualo estas cosas que son diferentes? Agrego un menos. Y ahí sí, menos menos 6 es igual a 6. Ahí sí se cumple la igualdad. Entonces, estas... eh, suena raro decirle estos calores, ¿cierto? Pero se entiende. Estos calores son iguales ahora, ¿sí? Estas magnitudes las hicimos esta corrección de signo y ahora son iguales, lo mismo que hicimos acá. Entonces, por eso hago esta corrección de signo y listo, tengo mi igualdad lista. Entonces me queda que menos, ahora igualo esto, que es el calor de A, con lo que está acá, que es el calor de B, menos el calor específico de la multiplicado por la diferencia de temperatura por la masa es igual a lo mismo, pero para B y sin el signo negativo. ¿Sí? Entonces, ahí. Entonces, con esta expresión, yo puedo encontrar cualquier incógnita. ¿Sí? Puedo encontrar el calor específico de A, o si me dan los valores para el calor específico de ambas sustancias, me dan las temperaturas iniciales de cada sustancia y me dan la masa de uno, por ejemplo, yo podría encontrar la masa del otro, ¿sí? O podría conocer la temperatura de equilibrio térmico, ¿sí? Reemplazando y despejando mi incógnita, puedo hacer cualquier cosa, ¿sí? Acá no está en el temario manejar esto cuantitativamente, pero es bueno saberlo, ¿sí? Ahí se los dejo, ahí por si quieren sacar fotos. Ah, aquí me salté la ley de enfriamiento de Newton porque no está en el temario. Ya así que por eso me la salté. Pero como sea, para cultura general, la ley de enfriamiento de Newton me dice que, claro, si yo tengo un cuerpo a diferente temperatura de su entorno, va a llegar a tener la temperatura del entorno. Pero ¿cómo? Si la diferencia es grande, el cambio, o sea, la rapidez en el cambio de la temperatura va a ser grande. Pero si la diferencia es poca, la rapidez en el cambio de temperatura va a ser poca. ¿Sí? Entonces, por eso es que en un día frío, usted se hace un café bien caliente, lo deja ahí, se olvida 5 minutos y ya está tibio. ¿Sí? Porque como la diferencia de temperaturas es grande, la velocidad a la que baja la temperatura del cafecito es grande. Pero usted dice, ya, voy a esperar para hacerme un iced coffee, un café helado. Entonces ya espera y ¿qué pasa? Lo prueba y está como tibio. Ya, espera más y va a seguir tibio porque como la diferencia de temperatura entre el cafecito y el ambiente es chica,
la velocidad a la que se enfría el café ahora es menor. ¿Sí? Esa es la ley de enfriamiento de Newton, en palabras simples. Pasemos a ver los cambios de fase, ¿les parece? Bueno, cambios de fase, están más familiarizados con esto, ¿sí? De la evaporación, que es el paso de líquido a gas, o la condensación, acuérdense de la leche condensada, ahí, condensación de gas a líquido, ¿sí? ¿Qué más? Solidificación, bueno, su nombre lo dice, aquí están en el recuadro resumidas. Solidificación, su nombre lo dice, de líquido a sólido. Condensación, gaseoso a líquido, la leche condensada, acuérdese. Sólido a líquido, fusión. Ejemplo, cuando se funden los metales, es que se derriten, pasan de sólido a líquido. Esa es la fusión. De líquido a gaseoso, vaporización. Y si se saltan el estado líquido, sería sublimación cuando pasa de sólido a gaseoso y sublimación inversa cuando pasa de gaseoso a sólido inmediatamente. ¿Sí? Esos serían los cambios de fase y vamos a ver algunas cositas respecto de los cambios de fase. Bueno, aquí hay varios ejemplos y algunas cosas importantes de los cambios de fase es que no ocurren a cualquier temperatura. Ocurren en una temperatura específica que se le llama temperatura crítica o punto crítico. Por ejemplo, si quiero hervir agua, yo la dejo encima de la estufa y espero que adquiera calor, que suba su temperatura. ¿Hasta qué punto? Hasta que alcanza la temperatura crítica y ahí es donde empieza a ebullir, ¿sí? Empieza a cambiar de fase de líquido a gas, ¿sí? Entonces, esa es la temperatura crítica de cambio de fase, o sea, la temperatura cuando justo empieza el cambio de fase, ¿sí? Eso es clave de que solo ocurren los cambios de fase en las temperaturas críticas. Y esto, destáquenlo, ¿sí? Temperatura crítica o punto crítico. Los cambios de fase solo ocurren a esa temperatura, no a otra. O sea, si usted tiene agua a 80 grados Celsius, no va a ebullir, ¿sí? O sea, el cambio de fase ocurre a una temperatura específica. ¿Qué más? Acá, al calor necesario para que ocurra un cambio de fase, se le llama calor latente de cambio de fase, ¿sí? Y en general, como unidad de masa, se usan los gramos, ¿sí? O sea, el calor necesario para fundir 1 gramo de hielo sería el calor latente de fusión del hielo, ¿sí? Y bueno, las unidades de medida serían calorías dividido gramos, ¿sí? Si usted ve por ahí que el calor latente de, no sé, calor latente de vaporización, si lee por ahí que el calor latente de vaporización es 20 calorías por gramo, quiere decir que dada una temperatura crítica, o sea, si tiene si toda la sustancia está a la temperatura crítica, usted necesita 20 calorías por cada gramo de sustancia para que se evapore, ¿sí? Entonces, ese es el calor latente de vaporización. Es el calor necesario para que ocurra el cambio de fase por unidad de masa. Y la unidad de masa que más se usa en la prueba son los gramos, ¿sí? ¿Qué más? Durante un cambio de fase, esto es importante. Bueno, todo esto es importante, pero atención acá. Durante un cambio de fase, la temperatura del material permanece constante. O sea,
Si el agua está evaporándose a 100 grados, el agua está a 100 grados y el vapor que se forma está a 100 grados. Sí, o sea, cambio de fase, se mantiene constante la temperatura. No aumenta, no disminuye, se mantiene siempre constante. ¿Sí? Entonces, si vemos un gráfico, aquí habilidad Páez, si veo un gráfico, aquí calor, no, temperatura y aquí calor, o sea, vamos a graficar la temperatura del cuerpo en función del calor que le entrego. Entonces, claro, al principio parto a cierta temperatura y si transmito temperatura a la sustancia, va a aumentar su temperatura, pero va a llegar un punto donde yo voy a seguir transmitiendo calor y la temperatura no va a cambiar. ¿Sí? ¿Y qué pasó ahí? ¿Por qué no cambia? Ah, la temperatura no cambia porque ahí, justo en ese intervalo, está ocurriendo un cambio de fase. Por eso la temperatura no cambia, porque todo el calor que está absorbiendo la sustancia lo está destinando a cambiar de fase, ¿sí? O sea, de, no sé, sólido a líquido, supongamos. Después pasó de sólido a líquido, entonces está todo líquido, imaginen. Una vez que está todo líquido, o sea, todo fundido, va a empezar a subir la temperatura de nuevo. ¿Sí? Y una vez que todo el líquido alcanza la temperatura crítica, va a empezar a cambiar de fase, o sea, va a empezar a pasar de líquido a gas. ¿Y qué pasa en ese intervalo? La temperatura se mantiene constante, ¿sí? Porque está ocurriendo el cambio de fase, entonces toda la energía que adquiere la sustancia la destina al cambio de fase. Es como su prioridad, ¿sí? Entonces, eso es importante. En los cambios de fase no cambia la temperatura, ¿sí? Y eso es súper útil en el análisis de gráficos. Y bueno, el último dato importante de los cambios de fase es que son como reversibles, o sea, la energía que necesito para transformar un cubito de hielo en líquido va a ser la misma que se va a liberar para pasar ese ex cubito de hielo, ahora agua, a hielo de nuevo, ¿sí? O sea, el calor que necesito para pasar de sólido a líquido es el mismo para pasar de líquido a sólido, ¿sí? O sea, si un hielito quiero que pase de sólido a líquido, tiene que absorber Q, una cierta cantidad. Y si quiero que pase de líquido a sólido, tiene que ceder una cantidad que va a ser igual a la Q. O sea, es lo mismo, es reversible, es igual de sólido a líquido que de líquido a sólido. ¿Sí? Entonces, el calor latente de fusión va a ser igual al calor latente de solidificación. ¿Sí? Van a ser iguales. Eso es todo lo que tiene que manejar respecto a cambios de fase. No sé si hay alguna duda. Aquí hay una última idea que es respecto de roce y calor. Tienen que manejar que el roce genera calor, ¿sí? O sea, genera energía, ¿sí? Por eso cuando frotamos las manitas aumenta la temperatura, ¿sí? Porque gracias al roce aumenta esta temperatura, ¿sí? Y bueno, siempre que haya roce va a haber calor, ¿sí? O sea, va a haber una transferencia de energía desde un sistema al ambiente, ¿sí? Por ejemplo, si usted maneja
el roce de las ruedas con el pavimento o los engranajes del auto. Va a haber roce, o sea, se va a disipar energía en forma de calor. Sí, uno camina, no sé, corre y siempre se está disipando calor en forma de energía. Ya es la ley de la vida. Sí, nosotros en los ejercicios ignoramos el roce, pero siempre está presente robándonos la energía. ¿Sí? Eso. Uy, se ve la alternativa. No puede ser. Ustedes no vieron nada. Para terminar, acá tengo un ejercicio que entró en una prueba. Acá no se preocupen si no lo pueden resolver porque este ejercicio entró en la PSU. Ya, o sea, es muy cuantitativo, es demasiado cuantitativo para la PAES. ¿Sí? Pero de todas formas, hagámoslo. Voy a salirme acá de pantalla completa porque no puedo ver mi cursor en pantalla completa. Entonces, analicemos este ejercicio. Dice, el punto de fusión del cobre es 1083 grados Celsius y su calor latente de fusión es 134. Y acá se me perdieron las unidades de medida, las voy a escribir. Caloría gramo. Si una muestra de 2 kilogramos de cobre en fase sólida, en su temperatura de fusión, absorbe 1500, o sea, 154 kilojoules. ¿Qué ocurre con la muestra debido a esta absorción? Y acá me tinca que esto era joules kilogramo, ¿sí? O kilojoules kilogramo, ¿sí? Me tinca que esas eran las unidades de medida que aparecían en el facsimile. Ahí está, kilojoules kilogramo. Más que saber las fórmulas, me interesa que sepamos los conceptos. ¿Qué significa que el punto de fusión del cobre es 1083? Bueno, significa que el cobre solo cambia de fase a esa temperatura, a 1083. ¿Sí? O sea, si está en temperatura 1000 grados Celsius, no va a cambiar de fase. Si absorbe energía, ¿en qué la va a ocupar? En aumentar su temperatura. ¿Sí? Toda la energía que absorba la va a destinar en aumentar su temperatura hasta que llegue a los 1083, que es cuando empieza a destinar la energía que absorbe a cambiar de fase. ¿Sí? Entonces, eso significa que el punto de fusión de cobre sea 1083 grados Celsius. Ahora, ¿qué significa que el calor latente de fusión es 134 kilojoules dividido kilogramo? Significa, lo voy a escribir, que para cambiar de fase, 1 kilogramo de sustancia, necesito la cantidad que aparece ahí, 134 kilojoules. Eso significa que el calor latente de fusión sea 134 kilojoules dividido kilogramo, ¿sí? Que necesito 134 kilojoules para cambiar de fase 1 kilogramo de sustancia. ¿Sí? Entonces, si tengo 134 kilojoules, voy a lograr fundir 1 kilogramo. ¿Qué pasa si quiero fundir 2 kilogramos? ¿Cuánto necesito? Díganme ustedes, si necesito 134 kilojoules para 1 kilogramo, ¿cuánto necesito para 2 kilogramos? Perfecto, 268, muy bien, el doble, ¿cierto? Y si quiero fundir 3 kilogramos, el triple. Si quiero fundir medio kilogramo, la mitad. Si quiero fundir 250 gramos, un cuarto, y así, ¿cierto? Regla de 3. Entonces pensemos acá, si esta barrita de cobre absorbe 154 kilojoules,
¿Qué ocurre con la muestra debido a esta absorción? Ya sabemos que para 2 kilogramos necesitamos 268 kilojoules. Entonces, si entregamos solamente 154, no alcanzamos a fundir esta barrita de cobre. Entonces, ¿se funde completamente? No, no alcanza a fundirse completamente. ¿Sí? Porque necesitaríamos 268 kilojoules. Entonces, completamente no. Entonces, adiós. Acá, ¿su temperatura aumenta en 154? No, porque me dicen que está justo en su temperatura de fusión. Entonces, el calor que absorbe no lo va a destinar a aumentar su temperatura, lo va a destinar a cambiar de fase. Sí, recuerden, siempre que esté en la temperatura de cambio de fase, la temperatura que absorbe la destina al cambio de fase. Entonces, descartada la E. Ahora, se funde parcialmente y queda a 1083 grados Celsius o se funde parcialmente y queda a una temperatura mayor que 1083. Y acá, clave, durante el cambio de fase no hay aumento en la temperatura. Entonces, si no alcanzó a cambiar de fase completamente, eh, porque se fundió 1 kilogramo y el otro kilogramo quedó a media ahí fundiéndose, ni modo que aumente la temperatura, ya porque todo lo que absorbe no lo destina a aumentar la temperatura, lo destina a cambiar de fase. Sí, así que por lo tanto acá la opción correcta es la B. ¿Sí? De este ejercicio me interesa que manejen los conceptos, ¿sí? O sea, ¿qué significa que el punto de fusión del cobre sea 1083? Ah, que solo puede fundirse a esa temperatura, no menos, no más. Em, y claro, que sepan interpretar qué significa que el calor latente de fusión es 134. Sí, o sea, es cuánta energía necesito para cambiar de fase cierta cantidad de masa. ¿Sí? Así que, muy bien, con esto terminamos todo lo referente a calor y temperatura. Así que no sé si tienen alguna duda, pregunta, consulta en la unidad. Con eso ya estamos listos con el tema calor y temperatura. Y próxima clase veríamos fuerzas. Dígame, Catalina. Y de nada. Perfecto, todo claro. Súper. Ah, dígame. Y recuerden que este fin de semana haré el taller de PAES Matemática. Ya, es taller de ejercitación. Si no se han inscrito, pueden escribirme, ¿ya? Por teléfono. Eso sí es PAES. Está orientado a la PAES. Sí, aunque si dan la PDT de invierno, igual les sirve, ¿ya? Así que anímense. Catalina, dígame, ¿qué duda tiene? Y ahora sí, no sé si se escucha que mi internet está como más o menos. Sí, se escucha. Ya, tengo así como una duda, pero tiene que ver, a ver, espera un poquito, que voy a buscar algo como para orientarme mejor. Ya. Ay, no grabé. Sí, 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 a ver, ahí puse esto.